Hola, estimada clase. Hoy vamos a ver en Economía Suave un tema súper interesante, súper sencillo que se llama la ley de la demanda, las particularidades de la demanda respectivamente. Voy a proceder en este momento a lo que es compartir pantalla y empezamos. Tenemos la teoría de la demanda y la oferta respectivamente. Entonces procedemos por acá y como punto número 1 tenemos la ley de la demanda. La definición técnica nos dice que la ley de demanda refleja la relación entre la demanda que existe de un bien en el mercado y la cantidad del mismo que es ofrecido en base al precio que se establezca. En otras palabras, podemos definirlo también, una definición un poquito más práctica, más cómoda, a mayor precio, menor cantidad demandada y viceversa. Entonces, si un precio de algún tipo de bien aumenta, por consiguiente, la cantidad que se demande de ese bien, siempre y cuando sea un bien normal, se va a contraer. Y respectivamente, si el precio baja, la cantidad demandada de ese bien va a aumentar. Por consiguiente, también tenemos los desplazamientos de la demanda y vamos a definir algunos respectivamente. En los desplazamientos de la demanda tenemos que hasta el momento hemos considerado solo el precio como única variable que afecta la cantidad demandada de un bien o servicio. Vemos la gráfica, tenemos el precio en el eje Y y la cantidad demandada en el eje X. Vemos cómo, aquí estamos marcando 2 puntos, un precio de 3 a una cantidad de 12. Vemos cómo aumenta el precio a 4 y respectivamente se contrae 2 unidades, entonces estaría en 10. Otras variables que influyen en la demanda, podemos hablar de los bienes sustitutos. Por ejemplo, si yo compro una Coca-Cola y estoy acostumbrado a comprar una Coca-Cola, y llego al supermercado y no hay Coca-Cola, es un refresco gaseoso, entonces busco otro, busco Pepsi, busco cualquier otra marca que trate de sustituir de alguna manera lo que yo necesito. Bienes complementarios son aquellos bienes que se usan al mismo tiempo, ¿ya? Necesitamos estrictamente los dos al mismo tiempo. Entonces, supongamos que queremos hacer un trago, una bebida, un cóctel llamado Cuba Libre, entonces ocuparía dos factores. ¿Cuál sería el primero? Pues Coca-Cola y el segundo, ron claro. Si no tengo los dos, entonces no puedo hacer la receta, ¿verdad? No puedo hacer el Cuba Libre. O si alguno de los dos aumenta estrepitosamente de precio, por ejemplo, que la, el ron suba un 80 o un 90% su precio, pues esto de alguna manera reduce las preferencias por querer consumir ese tipo de trago, ya que ahora su precio es mayor debido a que debemos usarlo en complemento. Y luego tenemos aquellos bienes independientes que no nos influyen respectivamente en lo que es la demanda, pero sí termina afectando el precio. Entonces, tenemos también la renta o ingreso de los que disponen los consumidores. Por ejemplo, si usted tiene su salario, sus ingresos, y llega un aumento salarial, cambias de trabajo y aumentas tu salario, aumentas tu restricción presupuestaria, pues ahora puedes consumir más bienes y servicios. Por lo tanto, tu demanda está cambiando. También tenemos los gustos de los consumidores. Conforme una persona va avanzando en su vida, van cambiando. No es lo mismo el tipo de comida, ¿verdad? O el tipo de hábito que usted tiene en el colegio, el de la universidad, o cuando ya está casado respectivamente o vive solo, una persona independiente. Estos tipos de cambios afectan la demanda respectivamente, el tamaño del mercado y el número de consumidores. Por ejemplo, cuando hay una guerra, entonces pues la gente se muere y eso contrae la cantidad de consumidores. Ahora, en el caso de las pandemias, también produce este mismo de situación, o inclusive podemos hablar de grupos más pequeños, sectores más pequeños, como decir algún tipo de comunidad, barrio o condominio respectivamente. Luego seguimos hablando de los desplazamientos y es posible expresar una relación matemática que muestre la cantidad que el consumidor está dispuesto a adquirir de la relación de todas las variables señaladas. En esta relación se denomina función de la demanda. Quiero dejar claro que una función puede ser una función lineal o puede ser una función cuadrática. Recordemos la función lineal, y es igual a mx más b. En este caso es una demanda, por lo tanto m, que es mi pendiente,
sería el factor negativo. M tendría que ser negativo para que se convierta en una demanda. Si fuera positivo, sería una oferta respectivamente. Y en el caso de las funciones cuadráticas también es de la misma manera, ¿verdad? Porque tenemos ax a la 2 más bx más c, donde este factor cuadrático ax a la 2 tendría que ser negativo para que fuera una demanda respectivamente. Luego tenemos, y vamos a definir las variables, por ejemplo, tenemos YD, o sea, cantidad demandada, está en función de el precio del bien X, el precio de otros bienes, P sub 0, R, el nivel de renta de los consumidores, G, los gustos y preferencias de los consumidores, y Z, el tamaño del mercado respectivamente. No podemos comparar, por ejemplo, un país pequeño, como en el caso de Costa Rica, como un país como Japón o Corea del Sur, que son países mucho, mucho más grandes, con mucha más cantidad de población. Es más, no podemos irnos tan lejos, inclusive hay países latinoamericanos que también tienen un tamaño de población mucho más amplio, como el caso de Colombia, que serían alrededor de 40 millones de habitantes respectivamente. Luego tenemos, y seguimos hablando de estos desplazamientos, vamos partes por partes. Dice, en la curva se representa que estamos considerando que la cantidad demandada solo depende del precio del bien. Solo aparece el precio del bien X, mientras que en la función aparecen otras variables. Podemos definir la curva de demanda como la representación de una función en la que se, a excepción del precio del propio bien, de todas las variables que las condicionan, la decisión del consumidor dependerá de las constantes, ya que ya aplicaremos, perdón, la relación ceteris paribus. ¿Qué significa ceteris paribus? Voy a hacer un movimiento, sin embargo, asumo que todo lo demás se mantiene constante. Entonces, esos son los movimientos sobre la curva que podemos ver acá, sobre la línea roja respectivamente. Esto quiere decir que a lo largo de la curva de demanda varía el precio del bien, pero no cambia ni la renta, ni el precio de otros bienes, ni los gustos de los consumidores, ni el tamaño del mercado. Solamente tenemos cambios en el precio respectivamente. Luego tenemos por esta otra parte, tenemos cuando cambia alguna de las variables distintas al precio. Entonces se producen movimientos expansivos o contractivos. Y veamos de una vez en el gráfico donde el precio no está cambiando. El precio se mantiene en 3. Sin embargo, la cantidad de 12 puede aumentar a 18 o la cantidad de 12 puede reducirse o contraerse a 6 respectivamente. Cuando cambia alguna de las variables distintas del precio, como es en el caso de la renta, los gustos, los precios de otros bienes o el tamaño del mercado. La curva de demanda se desplaza cambiando su posición en el plano cartesiano respectivamente. Razones por las cuales una curva de demanda, una línea de demanda, una recta de demanda, porque existen muchas terminologías, se desplaza hacia la derecha, o sea, se expande, manteniendo el precio fijo y cambiando una cantidad de 12 a 18. Aumentan los ingresos de las personas, aumenta el precio de un bien sustituto. Entonces, si aumenta el precio de un bien sustituto, pues volteo mi vista al sustituto respectivamente y lo consumo, ¿verdad? Porque debido al otro está subiendo mucho el precio. Después tenemos disminución de un bien complementario y esto, como les puse el anterior ejemplo del ron con cola, perdón, el ron con cola, sí, o el ron con coca, o lo que se llama la Cuba Libre. Si alguno de los dos, en el caso teníamos entendido que el ron baja ahora un 60%, pues es mucho más accesible y podríamos acceder a esta combinación de bienes, lo que provocaría un aumento de la demanda respectivamente. Luego pueden ser que cambien los gustos del consumidor o aumente el tamaño del mercado por parte de la demanda. Otro caso que es la versión de la contracción, ¿verdad?, de la demanda, disminuyen los ingresos en el caso de despidos, en el caso de recesiones económicas, disminuye el precio de un bien sustituto, entonces eso también podría afectarnos, aumento de un bien complementario, cambian los gustos
en contra de este bien, por ejemplo, una mala publicidad, cuando un restaurante tiene una mala publicidad, algún problema de salubridad, eso va a contraer su demanda consecuentemente, o disminuye el tamaño del mercado, por ejemplo, una migración, algún tipo de cataclismo que pasa en estas zonas. Yo ya tenía una demanda establecida para un supermercado, se viene un temblor, la gente le da miedo, migran a otra zona, eso también podría afectar. Uno de los casos más comunes que afecta también el precio, por ejemplo, las propiedades es cuando hacen algún tipo de botadero cerca de su comunidad, por dar un ejemplo, y esto lo contrae muy diferente, que sería un caso de una expansión, cuando crean algún tipo de universidad u hospital, respectivamente, cerca de la zona que tenemos, pues somos propietarios en ese momento. Cuando cambia el precio del propio bien, se produce un movimiento a lo largo de la curva, como hemos venido visualizando, y la variación de la cantidad demandada. Entonces, veamos muy bien que si yo voy bajando el precio, pasa de 2 a 15 y de 1 a 20, respectivamente. Ahora, para acá tenemos la aplicación, porque nos gustó la teoría, vimos la teoría, entendimos la teoría, y yo les digo el siguiente ejercicio. Vamos a tener las funciones de oferta y demanda de mercado de un determinado bien son x sub 0 igual a 300p menos 600. Este x sub 0 hace referencia al X de oferta, el X de oferta, o sea, la cantidad ofertada, y tenemos X sub D, que hace referencia a la cantidad demandada, que es igual a 125.400 menos 600p. Primero vamos a calcular el precio y la cantidad de equilibrio. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a igualar las ecuaciones y vamos a despejar una de las variables que en este caso podría ser el precio respectivamente, ya que lo tenemos, la función ya está dirigida a esta variable. Despejamos el precio. ¿Cómo nos damos cuenta que este precio es de la manera correcta? Agarramos el precio y lo sustituimos tanto en la ecuación de la oferta como en la ecuación de la demanda. Si nos da el mismo valor, entonces hemos hecho de manera correcta la sustitución. Si no nos da igual, entonces tenemos que revisar respectivamente en qué fue en lo que nos equivocamos. Luego graficamos el punto de equilibrio, agarramos el plano cartesiano, el primer valor, ¿verdad? El primer plano. Recuerden que Y es el precio y X es la cantidad demandada, y colocamos el par ordenado. Precio va a ser y X va a ser la cantidad. Entonces ese es el par ordenado que tenemos que poner en el plano cartesiano. Y ahí encontraremos un punto, trazamos las rectas para generar una X, respectivamente. Una representa la demanda, que se va de izquierda a derecha, y la otra representaría la oferta, que eso va de izquierda a derecha, pero de forma ascendente. Luego dice, aumente el precio un 25% y compruebe si la ley de la demanda se cumple. Entonces, vamos a agarrar el precio que nos dio, vamos a aumentarle un 25% y luego lo vamos a sustituir en la ecuación de la demanda. Lo vamos a sustituir en la ecuación de la demanda. La ley de la demanda dice que a mayor precio, menor cantidad demandada. Pues tenemos que verificar esta situación, si se cumple, y por lo tanto, la cantidad que nos dio la primera vez tiene que ser mucho mayor a la que nos está obteniendo en este momento. O sea, la menor va a ser la segunda cantidad obtenida va a ser menor. No lo sustituyan en la de la oferta porque les va a dar una cantidad diferente. En el caso de la oferta, posiblemente les dé una cantidad mayor porque cuando aumenta el precio, en la ley de la oferta, aumenta la cantidad ofertada. Recuerde que son leyes diferentes. Y por último, graficamos ambos puntos. Entonces, vamos a tener un cambio en la cantidad demandada y vamos a ver un desplazamiento de la oferta, respectivamente. Los invito a que en la sección de comentarios me digan cuánto les dio el equilibrio económico. Esto ha sido todo por hoy. Un gusto. Esto es Economía Suave. Mi nombre es Jonathan Salas. Nos vemos pronto. Hasta luego.